Vamos a hablar de todo esto con el diputado Carlos Heller. Gracias por recibirnos. Carlos, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Qué expectativas hay, Carlos, con respecto a este juicio político? Por lo pronto, inició el proceso. Bueno, en las cosas que son de trámite parlamentario, sí, las expectativas siempre tienen que ver con, yo diría, dos cuestiones. Por un lado, que se pueda expresar y exponer cuáles son las razones que están detrás de la iniciativa planteada, en este caso, ¿por qué el juicio político? Y luego eso tiene todo el camino, las instancias que requieren apoyo, votos. Entonces hay una primera instancia que es la que ahora se está transitando, que es el tratamiento en la comisión específica de juicio político, que es la que comenzó a funcionar la semana pasada, que va a volver a reunirse este jueves, sí, en la que se va a avanzar de acuerdo a lo que marca el reglamento y demás, y en este caso lo que se va a hacer, porque la primera reunión fue una reunión, digamos, donde la presidencia planteó las instancias, los mecanismos. A partir de ahora, el jueves, se van a conocer en detalle los contenidos, la presentación de los motivos por los cuales se lleva adelante este proceso de juicio político. A partir de ahí se abrirá todo un mecanismo, seguramente muy debatido en cada uno de sus pasos, en los cuales se tratará de presentar pruebas, para lo cual se citará testigos, para lo cual hay una larga lista ya anunciada en la presentación que han hecho los diputados y la diputada del Frente de Todos, en el que serán citados para que expongan sus visiones. Allí hay gobernadores, organismos de derechos humanos, hay una amplia lista de... Claro, porque ahí en la mesa empiezan a contar un montón de denuncias y de acciones de fallos de la Corte, y está el 2x1, por ejemplo, ¿no? Las denuncias, claro, ahí se van a ir expresando las denuncias. Hay denuncias de Lilita Carrió también, que es interesante, ¿no? Hay denuncias de la oposición, digamos. Sí, claro, a ver, hay un montón. La cantidad de pedidos de juicio político, en este caso estamos hablando de la Corte, pero también hay pedidos de juicio político que han hecho en diversas oportunidades contra el presidente. Hay un montón de denuncias de ese tipo. Bueno, todo eso se va a exponer, y en un proceso de tiempo se llegará a un punto donde la comisión dictaminará. Si la comisión, como se supone, va a dictaminar de manera positiva, aceptando el juicio político, eso irá al recinto y ahí tendrá que tener tratamiento. Todos sabemos que el tratamiento en el recinto tiene el condicionamiento de que requiere una mayoría de 2/3 de los votos de los diputados y diputadas para ser aprobado, lo cual es evidentemente muy poco probable que pueda reunirse. Claro. En algún momento los integrantes de la Corte, que hasta aquí mantienen un riguroso silencio, ¿no? Se entiende que claramente tienen quienes hablen por ellos y quienes lo defiendan, pero ¿podrían llegar a la instancia de sentarse, digamos? ¿Podrían ir ellos a defenderse, no? Sí, obviamente podrían, lo cual no quiere decir que necesariamente lo harán. Claro. Seguramente serán... yo quiero ser muy cuidadoso porque todo esto tiene tiempos, pasos, instancias. Entiendo que los miembros de la Corte tienen la posibilidad de contestar, tienen la posibilidad también de no hacerlo de manera presencial, sino por escrito. Hay una cantidad de mecanismos
que están previstos en el reglamento del funcionamiento de la comisión, y seguramente habrá que ser muy cuidadoso y respetuoso con todos esos mecanismos. Claro, claro. Carlos, estamos escuchando al diputado Carlos Heller, le cuento a quienes recién sintonizan la radio. Me he preguntado y le he preguntado a varios legisladores por cómo se percibe o cómo perciben ustedes que en términos generales la ciudadanía entiende esto que está ocurriendo, si se entiende, si no se entiende, si tenemos información suficiente para comprender por qué hay un pedido de juicio político, por qué es necesario pensar en la cuestión de fondo, en reformar la justicia y el funcionamiento de la justicia en Argentina. Digo esto teniendo en cuenta que la oposición cuenta con la concentración de medios y la información que circula en general va por otro lado, ¿no? Va como se muestra como una embestida del oficialismo hacia la justicia lo que está sucediendo. Bueno, pero que si si partiéramos de ese concepto, tendríamos que resignarnos a no hacer nada. No, todo lo contrario. Lo que digo es cómo estimular el debate, cómo contar lo que está pasando. Bueno, de eso se trata. Es decir, en la medida en que yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene esta iniciativa es que la ciudadanía entienda mejor, más qué es lo que sucede y cómo funciona el sistema judicial. A mí no me gusta decir la justicia porque uno diría que la justicia siempre funciona bien. Lo que no funciona bien es el sistema judicial, en todo caso, ¿no? Sí, el encargado de administrar la justicia y las leyes y demás. Entonces, claramente vivimos en un escenario donde hay una cantidad de cuestiones que hacen al sentido común. Fíjense que yo decía el otro día, hablando con alguna gente, mira, yo cada X tiempo, cada 2 años o 3 años, tengo que someterme a un análisis para ver si puedo seguir manejando un automóvil. Claro. Y ya tuve a lo largo de mi vida un montón de exámenes que me habilitarían, porque son demostrado que cuando me los hicieron yo tenía la aptitud necesaria. Sin embargo, se estima, por ejemplo, que el propio paso del tiempo genera deterioros cognitivos y de distinto tipo, que uno podría perder esas habilidades o esas capacidades y podría convertirse en un factor peligroso que manejara, porque veo menos, escucho menos, tengo reflejos disminuidos, etcétera, digamos. Entonces, todo el mundo lo acepta con absoluta naturalidad. Sin embargo, un juez de cualquier instancia lo nombran y se queda por vida. Es verdad. Sí. Los miembros, el presidente de la Nación o los diputados y los senadores que tienen que ser elegidos pueden en algún caso, como el presidente o los miembros del poder, el presidente o vice o los gobernadores, pueden ser reelegidos una vez y luego tienen que ser reemplazados, aunque hayan gestionado de manera exitosa. Los diputados cada 4 años, los senadores cada 6, tienen que someterse al juicio de la voluntad popular. Sin embargo, los miembros del Poder Judicial no tienen eso. No hay un organismo ni un lugar donde se revisa sus aptitudes, donde se revisa si están en condiciones, si hacen las cosas como corresponde. Ahora bien, está bien que sea así, está bien que no haya una instancia. Entonces, la única instancia que tiene prevista la Constitución es el juicio político, y la otra que existe es el Consejo de la Magistratura, para revisar la conducta, el comportamiento, la eficacia en el desarrollo de la gestión de los miembros del Poder Judicial. Y el Consejo de la Magistratura entonces, se lo acaba de quedar la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Así que está bastante complicado. Por eso, entonces, lo que yo quiero decir, porque esto se le da se están atacando al Poder Judicial, están poniendo en riesgo la democracia, no, todo lo contrario.
Esto es poner en funcionamiento los mecanismos que la democracia ha diseñado, que la Constitución prevé, para que la representación de la sociedad, que en este caso es el Parlamento como la máxima expresión de representación de la voluntad popular, porque no hay nada más democrático que la elección de los legisladores, que están representados por provincia, en proporción a la cantidad de habitantes, en el caso de los diputados, de manera igualitaria en el caso del Senado y demás, puedan hacer ese análisis. Entonces, primero, presentarlo esto como un ataque a la democracia es en sí mismo un disparate. Sí. No, ahora, yo me hacía eco del discurso, digamos, de los medios concentrados, justamente marcando que tenemos esa falencia. Carlos, estamos en la radio de las madres y la verdad que tenemos muy presente aquella última intervención de Eve en la plaza, aquel jueves que se fue a la plaza cuando recién salía de una internación, y dirigió su mensaje directamente a la justicia y dijo: hay que organizar una pueblada, hay que salir a las calles. El 1 de febrero va a haber una marcha justamente, ¿no? Exigiendo justamente otro tipo de justicia para la Argentina. Hay que salir a la calle, que hay que hacer, abonando a esto, ¿no? De incentivar el debate público. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece muy bien. Yo siempre creí, sigo creyendo en la representación popular, pero a estos muchachos necesitaríamos que salgamos a la calle como salimos a festejar el Mundial, más o menos, para que se conmuevan. Lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo. Quiero decirles que están muy aferrados. Ellos saben que tienen el respaldo justamente de todos los poderes fácticos, de toda la corporación mediática. Así salen las noticias, lo que la gente recibe mayoritariamente. Yo hago a veces cotidianamente, porque si me parece contradictorio, el ejercicio, yo digo, bastante pesado de agarrar el control remoto y hacer zapping en los horarios centrales corriendo por los canales de noticias para ver qué es lo que está viendo en un determinado momento la gente. Sí. Y es terrible. Es terrible. ¿Y qué hacemos con eso? ¿A quién se escucha, a quién se reportea, en qué proporciones, cuántas veces se escucha a uno que a otro? Sí. Y es terrible. Es una batalla desigual, enormemente desigual, porque hay recursos absolutamente diferentes, ¿no? Cosas que se presentan, pero exactamente al revés de como son, y se machacan y terminan pareciendo que fueran verdad, ¿no? Cierro. Nada, es la dificultad. Si no sería fácil, en realidad. Simplemente lo que estamos diciendo que es un desafío muy grande el que tenemos por delante, pero hay que intentarlo, hay que transitarlo. Está la ley de medios, Carlos, cerquita ahí, con unos decretos que podrían perder vigencia. Sí, pero a los decretos después el Poder Judicial los declara inconstitucionales. Los decretos de Macri están vigentes, digo, los decretos que cercenan porque el Poder Judicial a esos decretos de Macri no los declaró inconstitucionales. Pero simplemente una cosa mucho más sencilla que la ley de medios, que la ley de medios, que es la de declarar de interés público el uso de Internet y de todos los instrumentos de que hoy la tecnología pone a disposición del uso de la ciudadanía, y de esa manera poder incluso regular las tarifas, algo mucho más sencillo que los contenidos. Duerme el sueño de los justos hace ya, va a ser 2 años, creo, ¿no? Sí. Hace 2 años. ¿Por qué? Porque un juez federal de Córdoba dijo que no era constitucional, hizo lugar al amparo. Y recordemos que el 1 de marzo del año pasado, en la Asamblea Legislativa
delante de los miembros de la Corte Suprema, el presidente de la Nación les reclamó esto, dijo, estaban ahí sentados todos los miembros de la Corte, respetando el protocolo de su presencia en uno de los eventos institucionales más importantes que tiene la Nación, que es el inicio del periodo donde el presidente hace su mensaje a la Nación. Sí. Y reclamó por el tiempo que llevaba, dijo que llevaba 1 año y pico en ese momento ya, la Corte Suprema con ese pedido en su poder, y la Corte Suprema se ha mantenido silenciosa y no ha dicho nada. No necesita, que es una de las herramientas que tiene la Corte para decir, porque no decir nada en el caso de la Corte es efectivamente dejar que eso siga vigente. La Corte no tiene plazos, por ejemplo. La Corte puede tener una cosa por vida y no expedirse nunca, lo cual les da un poder enorme, porque ni siquiera tienen que asumir el riesgo de tomar una posición. Con tenerlo guardado alcanza. Tiene valor la instancia previa que lo trató antes de que llegue a la Corte, y ahí está, y así hay infinidad de cuestiones, ¿no? Es muy difícil el tema así como está planteado, porque el sistema ha sido diseñado para que la Corte sea la garante de los intereses de los sectores privilegiados.